Nocturna, mas no funesta, De noche mi pluma escribe, pues para dar alabanzas, hora de laudes elige, valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi Y yo soy Bren. y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Bueno, hoy vamos a hablar de Safo, conocida como Safo de Mitilene o Safo de Lesbos. Safo es una poeta que nació en algún momento entre el 650 y el 630 a.C. y murió entre el 580 y 570 a.C., supuestamente en Leucade, y bueno, nació en la isla de Lesbos, que es donde vivía. La fuente de donde estamos tomando nuestros datos para recomponer su biografía es la Suda, que es una enciclopedia bizantina que recoge muchísimos datos sobre autores de la antigüedad, pero debemos aclarar que la Suda fue escrita en el siglo X después de Cristo, o sea que imagínense, Safo vivió en el 7 antes de Cristo, en todo ese tiempo se perdieron muchísimas cosas, muchísimos datos, muchas obras, así que todo lo que digamos en realidad son conjeturas de estos bizantinos que se tomaron el trabajo de escribirla, pero no es 100% seguro. Safo es una poeta muy muy importante. Para dar cuenta de la importancia, podemos decir que los comentaristas alejandrinos la incluyeron en la lista de los 9 poetas líricos y Platón la denominaba la 10ª musa. Safo pertenecía a una de las familias más poderosas y ricas de la ciudad de Mitilene, estaba entre las familias aristocráticas, digamos. Puede ser que haya estado exiliada en Sicilia. Sicilia era una colonia griega, no era la Sicilia que conocemos hoy día. Puede ser que haya sido exiliada allí como castigo por alguno de los conflictos que se daban entre estas familias aristocráticas en la isla de Lesbos. De su poesía se puede suponer que ella tenía sentimientos aristocráticos, es decir, que se identificaba, no es que estaba, digamos, luchando contra ellos, y asimismo que se preocupaba por la reputación de su familia. Del total de su obra nos llegó menos del 10%, así que imagínense que tenemos muy muy poquito y sin embargo Lágrimas. hay un corpus bastante amplio. De los registros podemos inferir que tenía 3 hermanos, hay 2 que se los mencionan en el poema de los hermanos, que son Caraxo y Lárico, y además estaría Eurigio. Ovidio, que es un poeta latino, menciona que el padre de Safo habría muerto cuando ella tenía 7 años. En la Suda se dice, este es mi dato favorito, en la Suda se dice que se casó con un hombre muy rico, que se llamaba Kekrilas, y negociaba desde la isla de Andros. Andros es de la misma palabra aner, que significa varón en griego. Y el nombre Kekrilas parece haber sido inventado por un poeta cómico, ya que Kekris significaba lanzadera, horquilla, cola o rabo, y de ahí se derivó el significado en pene o verga, por lo tanto su marido sería un pene de la isla del varón. Así que la verdad que no es muy confiable este dato, pero lo más posible es que sí estuviera casada, aunque no con este hombre en particular. A su vez puede que tuviera una hija que se llamaba Cleis. Sin embargo, tampoco estamos 100% seguros porque la palabra que se usaba para llamar a los hijos es pais. Y esta palabra pais en realidad también puede significar niño, niña, niña en general, hijo, o también es la palabra que se puede dar para una persona querida, por ejemplo, como en inglés dicen my child, o incluso en castellano en mi niña bonita, cuando se usa niño en el sentido afectivo y no literalmente un niño. Así que en realidad no sabemos a ciencia cierta, pero como en un poema utiliza una frase puntual que se usaba para designar a los hijos, que sería agapaya pais, designaba a un hijo muy muy querido, y específicamente a un hijo único, no sé cómo dedujeron esto, pero supuestamente tenía una hija que se llamaba Cleis entonces. Y en cuanto a su apariencia, la verdad es que no hay retratos fidedignos. Sí hay un busto que se supone que es de Safo, pero la verdad es que no sabemos si está basado en alguna imagen real de Safo o simplemente alguien lo hizo y dijo, este es el busto de Safo. Pero en algunos poemas de ella misma tenemos algunos datos. Por ejemplo, hay en un poema donde habla de su vejez, donde dice que su pelo ahora blanco, pero antes negro. Y también hay un poema de Alceo, que es un poeta contemporáneo de Safo, así que probablemente la conocía, que la llama de trenzas de violeta, aunque también podría ser que tenía violetas en el pelo, así que en realidad no estamos muy seguros de por qué le dice que tenía el pelo violeta. Evidentemente no es que a Safo le crecía mágicamente el pelo de color violeta, sino que puede ser que tuviera el pelo muy oscuro, como dice ella, negro, entonces se usaba el violeta, ya que en Grecia todo el tema de los colores es muy complejo, pero bueno, digamos, esos son los datos que tenemos fidedignos, de los cuales podemos deducir cómo se vería Safo.
Queda para otra discusión la relación entre Alceo y Safo, ¿no? No nos Sí, vamos sí. a meter en eso, pero bueno, el que quiere puede googlearlo. Bueno, uno de los temas que más se charla en relación a Safo, muy popular en la crítica, es el tema de su sexualidad. Se la describe como una gunaikerastria, sería una amante de mujeres. Incluso, bueno, en inglés está este término sapphic, supongo que en español también se utiliza, Sáfico. ¿no? Sáfico, que llegó como a representar todo este espectro estético de lesbianas, digamos. Y bueno, hay muchas discusiones acerca de, bueno, si era lesbiana, amante de mujeres. En las comedias se la representaba como una mujer heterosexual y promiscua, entonces la crítica también tomó mucho eso. Hay muchos rumores y habladurías alrededor. Hay un mito de que ella, ya madura, se enamoró de un hombre llamado Faón, que sería un doble mítico de Adonis, Adonis siendo este hombre más bello, digamos, de la mitología. Y al no ser correspondida, se suicidó arrojándose a un acantilado, ¿no? Súper explícito, sí. Esta versión es la que aparece en las Heroidas de Ovidio, el poeta latino. Y bueno, podemos pensar en esta cuestión de la sexualidad en relación a Safo como un problema de la crítica, ya que muchas veces lleva a una acusación, si uno quiere usar una palabra fuerte, que convierte, digamos, a las traducciones en algo que no son, como muchas veces cambian adjetivos o artículos que están en femenino a masculino. Estas cosas, bueno, también están muy atravesadas por el momento, ¿no? Ahora, en el último tiempo, se estuvo recuperando, digamos, como la identidad lesbiana de Safo, y las traducciones esto lo reflejan un poco. Pero bueno, muchos críticos, hombres heterosexuales del pasado, hicieron estos cambios. Uh-huh. Sobre todo es interesante que, bueno, estas interpretaciones siempre reflejan más del periodo histórico en el que se lo está leyendo que de la autora misma. Un ejemplo clásico es lo que ocurría durante la época de Mussolini. Hay críticos de esta época que intentaban como dar una explicación a por qué Safo le hablaba a mujeres, entonces se interpretaba como que eran las amigas y no necesariamente una cuestión erótica, o esto mismo de transformar todo lo que estaba en femenino a masculino cuando se trataba de algún poema dedicado a un amante. Y lo que es interesante es esto de que en años más recientes se le haya tomado como un ícono homosexual directamente, como una lesbiana, porque verdaderamente en sus poemas se le habla a mujeres y a varones. Entonces la verdad es que esto de encasillarla en uno o en otro, como para mí no tiene mucho sentido, en tanto que en Grecia antigua la bisexualidad era algo sumamente aceptado, sobre todo digamos en los varones, pero en las mujeres también ocurría. Si bien, obviamente, tampoco es que tenían etiquetas como hoy día para decir gay, lesbiana o bisexual. Nadie se señalaba con el dedo. Claro, pero digamos era algo completamente normal que varones estuvieran con otros varones. Entonces, esto de tanto de encasillarla en la categoría de heterosexual o de lesbiana es un poco también reflejo de la sociedad, que a veces como que se incomoda con la etiqueta de bisexual. Pensemos hoy en día, muchas veces se le borra esa identidad. No sé, por ejemplo, a David Bowie, Claro. como que se lo quiere categorizar. Entonces, bueno, habría que estar atentos, ya que en los poemas se ven ambas cosas. Sí, tener en cuenta también que en ese momento, digamos, los ciudadanos tenían que cumplir con el rol de su género, digamos, los hombres tenían que casarse, tener hijos por la cuestión de la herencia, de devolverle a la polis algo por cuestiones de la guerra y demás, cuestiones políticas. Pero bueno, más allá de eso, digamos, había distintos contextos en los que la sexualidad y el tema del deseo era como bastante flexible. Obviamente, bueno, como podemos saber, los hombres tenían más libertades que las mujeres, pero bueno, nosotros tampoco tenemos muchos datos, testimonios de mujeres en esa época, así que podemos conjeturar, ¿no? Uh-huh. Me parece que lo que a la crítica le molesta, digamos, es más que encasillarla en una categoría o la otra, el hecho de que en sus poemas la mujer, que estaría bueno, en la posición del yo lírico, aparece como el sujeto deseante, ¿no? Uh-huh. Que es indistinto, digamos, si el objeto de amor es mujer u hombre, pero la mujer es quien está manifestando este deseo, y eso les hace ruido a muchos críticos. Sí, incluso, digamos, en Grecia antigua se suponía que si bien estaba permitido que un varón estuviera con otro varón, se permitía siempre y cuando el otro varón no fuera todavía un varón adulto,
¿Por qué? Porque el varón tenía que tener siempre un rol activo y en este sentido se interpretaba que si un varón estaba con una mujer o con un muchacho joven, el varón iba a tener un rol activo frente a estos otros dos sujetos, mientras que una mujer siempre tenía el rol pasivo. Entonces esto de decir yo deseo a fulano o fulana, estás tomando un rol activo que tanto en Grecia antigua incomodaba como aparentemente hoy en día todavía en la crítica les molesta un poco. Algunos también hipotetizan que Safo habría sido una suerte de maestra de escuela, como dos posibilidades. O estaba involucrada en la educación de las jóvenes como para prepararlas para su vida de mujeres, o daba como una especie de taller, digamos, como uno podría decir un book club, una cuestión más cultural relacionada con algún evento o... Uh-huh. Sí, también se cree que podría ser líder de alguna asociación religiosa o cultural. En Grecia era muy habitual que a las mujeres les tocara este rol. Por ejemplo, no sé, preparando rituales, enseñando canciones sobre alguna divinidad. Entonces, en este sentido, se cree que podría tener un círculo de mujeres, ya sea, digamos, como educadora o como pares, como podría ser esto de un taller literario. Obviamente no existía el taller literario, pero, digamos, sería la analogía con el presente. Sí, esto llevaría también a pensar que, bueno, muchos de estos poemas que salían de estos eventos, digamos, que Safo presidía, podrían estar dedicados a estas muchachitas y bueno, ahí volveríamos como a la discusión, ¿no? Entonces, que estaba enamorada de todas sus alumnas o cómo era la cosa. O eran todas amantes, digamos, de la misma edad, no sabemos. O era una cuestión más de homenaje, pero bueno, esto cuando veamos los poemas podemos discutirlo, ¿no? Por último, queríamos comentar un dato que nos parece muy gracioso, que es Solón, que fue quien creó las leyes de Atenas, que supuestamente, y esto a mí me causa mucha gracia, creó las leyes y después se fue 10 años de vacaciones a recorrer países de Asia y África. Bueno, este hombre, resulta que un día su sobrino estaba leyendo algunos poemas de Safo, entonces Solón le preguntó qué era y al escucharlos dijo, ahora sí puedo morir. Para que se den una idea de la belleza de los poemas de Safo. Yo creo que el objetivo del capítulo de hoy es que después de escucharlo todos digan eso, claro. Bueno, y ahora vamos a ir directamente a leer los poemas y queremos comentarlos un poco. Algo importante aclarar antes de que arranquemos es que cada editor de Safo elige ponerlos en un cierto orden. Entonces, el orden que estamos tomando nosotros es el que utiliza Void, que es una editora, pero bueno, tengan en cuenta esto, que si van a un libro impreso de Safo y los leen con otros números, es posible que fuera otro editor que los puso con otro orden. Generalmente se intenta mantener casi siempre el mismo, ¿no? Entonces no deberían tener problema, pero por las dudas aclaramos. Entonces vamos a empezar con el fragmento 49. Dice: yo te amé, Atis, una vez hace tiempo. Me parecía ser una niña pequeña y sin gracia. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué pasó, no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A mí este poema, la primera vez que lo leí, me chocó muchísimo porque dije, el primer verso es una preciosura, yo te amé a ti una vez hace tiempo. Hermoso. Y después le dice, me parecía ser una niña pequeña y sin gracia. Que además recuerdo que cuando lo leí en griego, el adjetivo se podía traducir como desgraciada, lo cual queda todavía más insultante. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pudo haber ocurrido. Por un lado, lo que quería mencionar es que Atis es un nombre femenino, así que acá le está hablando a una mujer, y en otros poemas también se mencionan otros nombres de mujeres. Por ejemplo, en la Oda 16 se le habla a Anactoria, que es otra chica, y se la compara con Helena, de hecho. Y bueno, entonces, ¿qué es esta cuestión de yo te amé? Me parece ser una niña pequeña y sin gracia. Por un lado, lo que se conjetura es que esto nos llegó de manera fragmentaria. Exacto. Puede haber ocurrido que estos sean dos poemas distintos que aparecieron juntos. Otra posibilidad es que sea un mismo poema, pero que eran versos no consecutivos. Entonces, por ahí yo también Atis era el primer verso y el otro venía bastante después. O la tercera posibilidad es que sí, que sean consecutivos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la interpretación? Porque la está insultando a Atis. Bueno, en realidad no la estaría insultando. Lo que podemos inferir por lo que dice el poema es, en primer lugar, nos sitúa en algún momento del pasado, ¿no? Yo te amé está en pasado y luego dice una vez hace tiempo. Se hace mucho hincapié en que esto ya ocurrió hace bastante. Donde dice, me parecía ser una niña pequeña y sin gracia,
Bueno, lo que podemos pensar es esto de si ella se está situando desde el presente, evidentemente ya no le parece eso que decía antes, y de hecho es posible que si esto se leyera, por ejemplo, en una ceremonia de graduación, que esté elogiando a Atis en el sentido de ahora ya no sos esa niña pequeña y sin gracia, sos toda una mujer, entonces la está comparando con el momento en el que primero la vio. O mismo si es un poema amatorio, digamos, podría ser tranquilamente que esté como recordando con nostalgia la primera vez que conoció a Atis, y que todavía por ahí era como un poco infantil, y luego ahora no sabemos porque no tenemos el resto del poema si es que había. Exacto, a uno le gustaría pensar que, bueno, esta cuestión por ahí seguía, ¿no? Había como una ampliación. A mí me gusta leerlo como un inicio que a uno le sorprende y choca, como cuando uno lee una novela y esa primera oración es lo que te permite como continuar la lectura. Entonces me gusta pensar en eso, como bueno, no tenemos todo el poema y quizá después se explicaba más de Atis, ¿no? Uh-huh. En términos de un elogio y no en términos de simplemente pequeña y desgraciada. También ella dice, me parecías ser, o sea, está haciendo foco en la percepción propia del sujeto y no en Atis en sí misma, ¿no? Entonces es posible que lo que viniera después sería como su impresión de Atis cambió, ¿no? Como digamos, cuando uno conoce a alguien y tiene la primera impresión y después, a medida que lo conoce, puede ser que eso cambie. Así que pueden ser todas las posibilidades. Elijan ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar al poema 47, si te parece. Uh-huh. El poema 47 dice: Eros me sacudió el corazón como el viento que cae en el monte sobre las encinas. A mí, suspiro. Bueno, nada. Lo primero que aparece es la figura de Eros. Eros es el dios del amor, muchas veces representado como el hijo de Afrodita. Es una figura compleja. Seguro muchos de ustedes estarán pensando en lo que a uno se le viene en la cabeza cuando piensa en Eros, esa figura niñada del bebé alado, que sería Cupido, ¿no? Pero bueno, en la antigüedad no era así, fue una figura que fue variando en el tiempo, y en un principio era esta figura más poderosa, como podemos ver en el poema, pero luego más adelante, como por ejemplo en la época del helenismo, pasó a ser este niño travieso, aniñado, y bueno, es interesante como ver el cambio. Por este motivo trajimos dos citas, una posterior, como decía, del helenismo, que es de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Es una épica de 3 cantos sobre el traslado y esta travesía de Jasón y su búsqueda con los argonautas del vellocino de oro. En este momento Jasón llegó a la corte del padre de Medea, quien después va a ser su amada y va a huir con él. Y tenemos esta percepción de Eros, ¿no? Dice: y entonces Eros vino a través del claro aire, inadvertido, inquieto, y rápidamente, tensando el arco en el vestíbulo, bajo el dintel de la puerta, del carcaj extrajo una flecha no lanzada, que genera muchos suspiros. Y con rápidos pies, abandonó el umbral, mirando agudamente y arrastrándose, pequeño bajo el propio Sónida. Introdujo las muescas en el medio de la cuerda del arco y, tensando con ambas palmas de las manos, disparó directo sobre Medea. Un estupor se apoderó del espíritu de ella, y él, desde el palacio de altos techos, voló riendo a carcajadas hacia atrás y la flecha se encendió. A mí me encanta esta cita porque me genera una imagen de Eros muy divertida. Uh-huh. Sí, aparece todo el tiempo en movimiento, aparece transformándose, como que se achica, se agranda. Uh-huh. Y bueno, y esto de la risa también es interesante. Por un lado, Afrodita, además de ser la diosa del amor, es como la diosa que ríe y la diosa que ama la risa. Entonces, nada, esta asociación con Eros es interesante como de la parte del amor más agradable, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, esta de la travesura, de, bueno, es un niño con sus flechas y jiji, le salió muy bien. Entonces, se va riéndose, que no es lo que aparece en el poema de Safo, ¿no? Exacto. Una figura más cercana al Eros que aparece en el poema de Safo la podemos encontrar en la tragedia de Sófocles, Antígona, específicamente en el Estácimo I del coro, si alguien quiere ir a buscarlo, en el que se dice: Eros, invencible la batalla, Eros que cae sobre las posesiones,
que pasas la noche en las suaves mejillas de las doncellas y frecuentas el mar y los recintos campestres, y nadie, ni de los inmortales, ni entre los efímeros hombres, es capaz de escaparte. Y acá, bueno, ya tenemos otro Eros, ¿no? Es como esta figura compleja, poderosa, que nadie puede escapar, que cae sobre las posesiones, muy parecido a este Eros que sacude los árboles, ¿no? Uh-huh. Sí, y en relación con esto, en Antígona se dice que ni los inmortales lo pueden resistir, y esto es algo que aparece en el poema de manera un poco velada, pero Safo, el árbol que menciona, son las encinas. Y bueno, no sé si Beren querés explicar toda la cuestión de las encinas. Hay una historia muy bella, a mí me pareció. Las encinas son los árboles de Zeus en la zona de Dódona, y había como esta creencia, no sé si llamarlo creencia, quizás Sofi encontré una palabra mejor, pero bueno, se decía que el oráculo se leía a partir del viento que Zeus lanzaba sobre las encinas. Hacía como una especie de siseo, que también podemos ver en el poema, ahora Sofi les va a comentar al respecto. Y bueno, y los oráculos interpretaban este ruidito de las hojas de los árboles, que bueno, está muy lindo, ¿no? Como en la historia. Sí, como decía Bren, si uno va al poema en griego, en el original, hay muchas veces la repetición del sonido s. Entonces, si uno lo leyera en voz alta, la verdad es que se genera esta sensación de el viento pasando entre los árboles, y bueno, relacionado obviamente con el oráculo, pero también con esta agitación, porque recordemos que le sacudió el corazón como sacude a los árboles, ¿no? Y también está esta cuestión de caer, dice, el viento que cae en el monte, y es algo que en Antígona también aparece, ¿no? Eros que cae sobre las posesiones, es como que siempre se está abalanzando, sí. Y digamos, sobre lo que cae, chau, sí. No hay chance. A mí eso me parece como muy interesante ver las dos figuras, porque una cosa, digamos, es un niñito que ataca, digamos, con una flechita, uno se imagina como una especie de juguetito y se va riendo, y otra cosa es una figura poderosa, como más cercana a, no sé, a un misil de guerra o una cuestión relacionada con la batalla, que si uno lo piensa, los árboles, digamos, como el cuerpo, como a uno le llega el amor, hay una diferencia muy grande entre una figura y la otra. Sí, y justamente esto de, bueno, ni siquiera Zeus, que es el dios de los dioses, puede resistirse a Eros. Entonces, nosotros, pobres mortales, ¿qué podemos esperar? ¿Qué queda de nosotros? Otra cosa que aparece en el poema, que me parece muy interesante, es que me hace acordar a la imagen de lo sublime, como la define Björk en Ensayo sobre lo sublime, que lo que él plantea es esta sensación que a uno le genera cuando está viendo algo peligroso, pero desde un lugar de seguridad. Entonces el ejemplo que da él es cuando yo estoy viendo una tormenta muy terrible que sacude los árboles y truenos y rayos y todo, pero yo estoy en mi casa calientito viéndolo desde atrás de un cristal con un tecito, y se genera esta sensación de lo sublime. Entonces el poema me hace acordar un poco a eso, porque Eros le sacudió el corazón, pero ella no está en el monte con las encinas y todo esto. Entonces se genera un poco esa imagen de ver el peligro, pero no necesariamente estando allí. Exacto. Claro, pero bueno, la amenaza queda como patente, ¿no? Bueno, pasamos al poema 130, que dice: Eros, el que afloja los miembros, de nuevo me sacude, dulce, amargo, irresistible criatura. El famoso, como quien diría. Este poema es muy conocido, ahora vamos a ver por qué, pero en principio digamos que la primera palabra que aparece de nuevo es Eros, así que de nuevo tenemos esta idea de la fuerza de la naturaleza irresistible, porque en este caso es el que afloja los miembros, y otra vez este verbo me sacude. Entonces, por un lado está esto del efecto corporal que puede llegar a tener Eros. En este caso es como que la hace débil, ¿no? Como que de repente ya no puede sostenerse en pie. Y por otra parte, el de nuevo es interesante porque si pensamos que Safo se la pasó escribiendo poemas amorosos / eróticos, es como que pareciera que todo el tiempo está enamorándose y como que medio que ya está harta en un punto, ¿no? Eros de nuevo. Me encanta esa lectura. Y esto de sacudirla también, otra vez, Eros como algo que no te puedes resistir, que viene, te atraviesa y te agarra desde el cuerpo, ¿no? No solamente lo que es el Eros mental, digamos. Y bueno, y después está esta palabra muy difícil de traducir, que en griego es gliukupikros,
Glucus sería lo dulce, picros lo amargo, entonces nosotros tradujimos como dulce amargo. Hay gente que traduce como dulce y amargo, hay gente que traduce como dulce y amargo, e incluso hay gente que traduce agridulce, que ahora vamos a ver por qué no se debería hacer. Pero bueno, está esta cuestión, es un adjetivo que tiene dos componentes, lo dulce y lo amargo conviven y no están coordinados, no está diciendo una cosa y la otra. Exacto. Ni tampoco hay una cosa, digamos, subsumida a la otra, son las dos que conviven simultáneamente. Y hay una autora, Anne Carson, que tiene un libro que se llama Eros. Así Recomendamos. sí, si quieren investigar sobre esta cuestión. Ella lo que plantea es que el adjetivo es raro, nos suena extraño porque uno está acostumbrado a verlo en el orden inverso. Esto de Exacto. agridulce, e incluso en inglés, que es el idioma en el que escribe Carson, es bittersweet. No sé, en algún otro idioma, si alguien sabe, que nos comente. Pero bueno, está como en el imaginario nuestro, primero viene lo amargo o lo agrio y después lo dulce. Y lo que Carson dice es como que en este caso, en el instante del deseo amoroso, lo primero que llega es lo dulce, el placer, pero que inmediatamente después viene lo amargo. Entonces podría ser como esta cuestión de, bueno, me enamoro de nuevo y me acuerdo de mi último amor que terminó mal, entonces Claro. en principio estoy sintiendo un placer amoroso, pero inmediatamente es opacado por lo otro, lo oscuro, lo que yo sé que puede salir todo muy mal. Safo dijo, esto va a marir sal de nuevo. Sí. Y bueno, Carson habla de esto como de una sorpresa que ocurre todo en un instante, ¿no? Porque está Exacto. describiendo el momento en el que se enamoran, en el que Eros viene y la sacude. Sí, incluso, a mí me gusta resaltar esta palabra después. Bueno, este poema, como dijimos, es muy conocido y fue incluso retomado cerca de su momento de composición, ¿no? Hay un poeta que a mí me parece muy valioso, Teognis, que retoma este dulce amargo, pero invierte el orden y separa los compuestos. Uh-huh. Entonces, ahí, bueno, ya podemos leerlo de otra manera, ¿no? Porque es como, bueno, un amor que es amargo y después dulce. Uno puede pensar en un lapso temporal entre una cosa y la otra que en el poema de Safo no está, y me parece como que eso hace que sea más impactante, ¿no? Porque uno puede pensar como las relaciones amorosas pueden empezar bien y terminar mal, o empezar mal y terminar bien. Y en el poema de Safo esta cuestión queda en la ambigüedad. Me parece como que es lo más rico del compuesto de la palabra de ella, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que iba a decir es que las otras palabras que usa también en realidad son muy difíciles de traducir. Dice irresistible criatura, fue lo que elegimos nosotras, pero sobre todo esta última palabra, criatura, podría ser muchas cosas. Puede ser como un bicho, puede ser una cosa que se arrastra, una limaña, podría llegar a ser una serpiente. Entonces uno dice, ¿qué le pasó a Eros? Que antes venía a sacudir las encinas y ahora es una cosa que se arrastra. Bueno, la cuestión es esta convivencia con lo amargo, ¿no? Si uno piensa en lo que le hace sufrir el amor, puede ser que tranquilamente que esté diciendo, este bicho rastrero de nuevo viene acá a atacarme. Me tiene harta. Claro. Pero de nuevo se retoma esto de irresistible, ¿no? O sea, ni ella, ni ningún otro, ni Zeus se le va a poder resistir a esta criatura. Y asimismo, en el compuesto de glucupicros, como dije, picros sería lo amargo, pero también en otros contextos se ha traducido como punzante, es algo filoso. Entonces, si uno piensa como, bueno, como el amor, como algo que te pincha, algo que te atraviesa de manera punzante, filosa, también tiene sentido como esto, por ejemplo, de una serpiente o de una limaña que viene y te muerde. Incluso podríamos pensar ponzoñosa, ¿no? Como algo que te envenena. Sí, y otra vez esta figura de Eros como una criatura, digamos, un poco, además de poderosa, como molesta. Uh-huh. Me parece como que esta es la cuestión de la recurrencia, del de nuevo, es como... o sea, otra vez, ya sé lo que va a pasar. Como ya conozco el patrón, la voy a pasar mal. Sí, incluso en las argonáuticas hay una partecita que no leímos, es verdad, pero que se compara a Eros con un tábano, con un mosquito. O sea, imagínense como esta cosa de, salí, como ya no te soporto. Está bueno eso. Ahora el poema 48 dice así. Viniste, sí lo hiciste, y yo te buscaba y enfriaste mi corazón que ardía con deseo. Raro. Impacto. No sé si ustedes pensaron lo mismo que yo. A mí lo primero que me llamó la atención de este poema es esto de enfriaste mi corazón que ardía con deseo. Generalmente nosotros hoy día cuando hablamos del amor o del deseo
lo pensamos como algo caluroso, ¿no? Entonces está mucho esta idea como de, bueno, del ser amado, como ahí es como que se prende la llama, como alguien que te incendia, incluso... La luna de miel, como dicen al principio de una relación. En otros fragmentos de otros autores está esta idea de que Eros te tira una flecha incendiada, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué viene alguien con un frío? Y por qué eso sería algo bueno para alguien que ama, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay una interpretación que sería de que la otra persona le corta el rostro directamente, ¿no? O sea, yo te deseaba, yo te amaba y vos viniste y no me diste ni 5 de bola, chao. Me pinchaste el globo. Pero, digamos, otra posibilidad sería esto de, como decíamos, si Eros es algo que se manifiesta en el cuerpo, como antes que te afloja los miembros o te sacude, también podría ser esto de, bueno, como que te sentís que te estás quemando, como algo abrasivo y que te consume. Entonces es solamente con el contacto con la persona deseada que se puede apagar ese fuego y ahí es cuando te enfría, digamos. Y lo mismo encontramos en una banda moderna, una letra muy similar y nos llamó la atención porque no sabemos si ellas leyeron a Sappho o no, pero bueno, la banda es Boy Genius, que es de la banda de Lucy Dacus, Phoebe Bridgers y Julian Baker. Y en una canción ellas dicen: I had a fever until I met you, now you make me cool. O sea, tenía una fiebre hasta que te conocí y ahora me haces cool, o sea, me haces fría o me enfrías. Claro, como esta cuestión del alivio, ¿no? Entonces, incluso es más marcada, ¿no? Porque es una fiebre. Sí. Y la fiebre obviamente te da calor, pero digamos, ni siquiera ya es como algo que metafórico que el corazón arde con deseos, sino literalmente en el cuerpo de nuevo se está levantando la temperatura hasta que la otra persona la enfría. Entonces, bueno, en este sentido, por ahí al principio es como difícil de entender por qué sería algo bueno que te enfríen, pero digamos, tanto en Sappho como en esta canción de Boy Genius, que me llamó mucho la atención que tantos años después alguien pensara en la misma metáfora. Sí, si alguien conoce a Phoebe, le puede preguntar por nosotras igual. Y si leyó Sappho, queremos saber. Pero bueno, aparece de nuevo esta imagen, así que tranquilamente pueden ser ambas cosas. Sí, a mí, la verdad, siendo sincera, me cuesta mucho no leerlo como una especie de que al yo lírico le pincharon el globo, pero me parece que está bueno en contraposición al poema anterior, esta cuestión de que si decíamos que a veces Eros podía ser una cosa molesta, una cosa como, uy, de nuevo, ya sé lo que va a pasar, va a ser malo, va a ser amargo. Acá es como que está patente la cuestión del alivio, el alivio corporal, o sea, el efecto en el cuerpo, en este caso me parece que es positivo y en ese sentido quizás Sappho este día estaba como un poco más optimista con respecto al amor. No sabemos, no hay un diario íntimo de Sappho. Bueno, y por último, otra cosa que quería mencionar es el verbo, la parte donde dice sí, lo hiciste. Porque esta parte es de difícil traducción en realidad. Lo que dice es el verbo poieo, que en griego significa hacer, pero también significa componer, pensándolo, por ejemplo, en relación a un poema o a una canción. De hecho, si conocen el poema de Borges, El Hacedor, que habla sobre Homero, está haciendo un juego ahí porque poietes viene de este verbo. Poietes se traduce evidentemente como poeta, pero Borges lo toma como el hacedor, alguien que hace. Entonces acá tradujimos viniste, sí lo hiciste, pero también se podría pensar en el sentido de la composición, y en este sentido sería una lectura metaliteraria, entendiendo que el poema nace a raíz de que la otra persona viene. Exacto. Entonces, porque vos viniste, se compuso el poema. Y ahí podemos pensar si este hacer en realidad nos está refiriendo a un hacer artístico, ¿no? Y ahora Sofi en unos meses va a publicar un paper al respecto. Así que bueno, estén atentos, les avisamos igual. Ahora vamos a pasar al poema 168b, el poema. Para mí, el poema. Primero lo voy a leer porque si no me quedo diciendo que es bello todo el tiempo. Dice: se ha ocultado la luna y también las Pléyades, y es medianoche y el tiempo pasa y yo duermo sola. A mí, bueno, me encanta, no sé si puedo decir si el cameraman está tomando mi dije de una luna, pero bueno, yo ya leí Luna y dije, este es mi poema favorito de Sappho. Lo primero que queríamos resaltar es que nos dio la impresión de ser muy parecido a un poema de Alejandra Pizarnik, de ella vamos a hablar en un tiempo.
No vamos a expandir al respecto porque, bueno, ya vendrá el momento de estrellato de Pizarnik, pero bueno, esta cuestión de la soledad está muy patente en las dos, ¿no? Como para tomar un término y explicarlo, me parece que el tema de las Pléyades quizá no es reconocido inmediatamente, es un cúmulo estelar, como uno diría una constelación, que es muy popular en las escrituras antiguas. Según lo que estuvimos investigando, aparece en la Ilíada, en Hesíodo, en la Biblia, en muchas mitologías, incluso nórdicas u orientales, así que en ese sentido como que le da un aire de actualidad al poema, ¿no? Sí, también piensen que según la locación geográfica uno ve distintas estrellas o por lo menos resaltan algunas más que otras, así que es posible que en esta región se vieran mucho las Pléyades y que por eso aparezcan tanto, ¿no? Como por ahí nosotros Exacto. diríamos, no sé, las Tres Marías. Sí. Algo que aparece en este poema que nos encantó son estos términos relacionados con el tiempo, no solo porque el poema dice explícitamente el tiempo pasa, pero también porque, por ejemplo, medianoche o mitad de noche aparece justo en la mitad del poema, o sea que divide lo que ya ocurrió y lo que va a ocurrir, digamos, como esa soledad que parece que se va a perpetuar para siempre. Y Sofi nos trajo una referencia muy culta acerca de la palabra tiempo, como tradujimos. La palabra que usa Safo es hora, que evidentemente hoy derivó en hora, pero puede referir a la hora como unidad de tiempo, puede referir al tiempo en general que pasa, o puede referir a las estaciones. Entonces yo cuando lo leí, la verdad que lo primero que se me vino a la cabeza es esa escena de Luna Nueva, de la saga Crepúsculo, donde Bella Swan mira por la ventana y los meses como que le van pasando por encima. Y ella ve como el árbol que tiene ahí enfrente como que se va transformando y le caen o le crecen las hojas. Entonces un poco me imaginé a Safo como así como mirando por la ventana y viendo el tiempo que pasa y que ella sigue ahí sola igual que Bella Swan. Me encantó, muy culta la referencia. Bueno, algunas de las interpretaciones que la crítica retoma en cuanto a este poema es esta temática de las canciones populares. Las canciones populares eran canciones relacionadas con temas populares, para ser redundante, que podían ser, por ejemplo, temáticas agrupadas, como en este caso se la llama una canción de mujer que espera a su amado, o muchas veces también canciones como homenaje a una cosecha o al pedido de lluvia, buen tiempo, rituales religiosos, etcétera, etcétera. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan. Entonces, bueno, podemos interpretarlo como en relación a estas canciones populares, como la mujer, el yo lírico que espera la llegada de su amado y ve que el tiempo pasa. Pero también tenemos esta cuestión del anhelo, podemos pensar por un amado ausente o por una soledad profunda, ¿no? O sea, quizá ella no está esperando a nadie, ¿no? Simplemente está hundida en esta noche profunda sola. Uh-huh. Sí, y en este sentido, la última palabra sería está sola, que adjetiva evidentemente al sujeto lírico, y al contrario, el primer verso empieza con la luna que se ha ocultado. Entonces hay como una especie de identificación a la vez que una contraposición. Hay una identificación porque pensamos que la luna en el cielo está sola, en tanto no es una estrella. Es un satélite, si no me equivoco. No quiero decir mal cuestiones astronómicas, pero no tiene una compañera o compañero. Sin embargo, incluso la luna, que está sola, está con las Pléyades, que se las conoce como las 7 hermanas a la constelación. Exacto. O sea, hasta el ser celestial más solo está acompañada de otras estrellas. Y en cambio, la sujeta lírica en este caso está completamente sola, no tiene nadie a su lado. Sí, a mí me impactó mucho, por eso me gustó. Me gusta pensar que ella no está esperando a nadie. Esa es la interpretación con la que yo me quedo, pero bueno, también uno, como en términos más melancólicos, uh-huh, puede pensar en esta figura de la mujer que espera a alguien que ama y en lo que le pasa a uno por dentro en ese momento, ¿no? Y también algo que es interesante destacar es que son 4 versos este poema y sin embargo parece que pasan muchísimas cosas porque todo el tiempo está acumulando frases cortas, ¿no? Se ha vuelto la luna y también las Pléyades y es medianoche y el tiempo pasa y yo duermo sola. Entonces es como que va construyendo un montón de observaciones chiquitas que te pintan toda una escena. O sea, vos te la reimaginás a ella tirada así en la cama mirando por la ventana y la luna y todo.
pero lo hace de manera muy apresurada, por decirlo de alguna forma. Y bueno, nada, este recurso, por si quieren saber, se llama polysyndeton. Lo pueden googlear por si quieren ver alguna definición. Bueno, el poema que vamos a leer ahora es el único poema de Safo que llegó por completo entero. Es la Oda 1, también conocido como el Himno a Afrodita. Se encuentran varias fuentes, así que puede ser que haya discrepancias según el editor de acuerdo a qué palabras o qué versos está seleccionando, pero básicamente llegó entero, así que es el único que no tuvieron que andar reconstruyendo mágicamente los editores. Lo voy a leer, dice así: Inmortal Afrodita de colorido trono, hija de Zeus, urdidora de engaños, te suplico, no me doblegues ni con angustias ni con pesares, señora el corazón. Si no, ven aquí si alguna vez y en otro tiempo, oyendo mi voz desde lejos, me escuchaste, y tras abandonar el dorado palacio de tu padre viniste elegante, después de uncir el carro, y bellos te guiaban veloces gorriones sobre la negra tierra, batiendo las tupidas alas desde el cielo y a través del centro del éter. Y al punto llegaron. Y tú, bienaventurada, sonriendo en rostro inmortal, preguntaste por qué otra vez estoy sufriendo y por qué otra vez te estoy llamando, y qué quiero poseer por sobre todo, atormentada en mi corazón. ¿A quién otra vez he de persuadir para ti guiarla a tu amor? ¿Quién, Safo, te hace daño? Pues incluso si huye, pronto perseguirá, y si no aceptaba regalos, los dará, y si no ama, pronto amará, incluso aunque no quiera. Ven a mí también ahora y líbrame de penosos desvelos, y cúmpleme cuanto mi corazón desea, cúmplelo y tú misma sé mi aliada. Suspenso. Silencio en el estudio. ¡Wow! Bueno, en primer lugar, antes de ponernos a hablar de este poema, que es bellísimo, de esta oda, el poema está estructurado como una plegaria. Las plegarias para los griegos tenían como una estructura muy estipulada. No vamos a ampliar mucho sobre esto porque hay demasiada bibliografía al respecto y es como un tema muy técnico, pero bueno, estaban estructuradas con ciertos pasos a seguir, ¿no?, por la persona que realizaba la plegaria, y el poema respeta esta estructura. Comienza entonces invocando a la diosa que quiere que la ayude, que bueno, en este caso es Afrodita, obviamente la diosa del amor, la madre de Eros, como decíamos antes, y la hija de Zeus. Uh-huh. Entonces, bueno, vemos que esta diosa, al igual que decíamos de esta fuerza terrible del amor, está asociada también con el máximo poder, el dios de los dioses. Bueno, algo que es muy interesante de este poema es cómo maneja los tiempos, porque si uno presta atención, por ahí yo ahora lo leí así rápido y no nos damos cuenta, pero si uno se detiene en cada estrofa, hay como un montón de idas y vueltas de cuándo está hablando en el presente de la Anunciación y cuándo está yéndose al pasado contando algo que ocurrió antes. Entonces termina resultando muy confuso. Si, por ejemplo, vemos cuando empieza, la está invocando, ¿no?, en un momento presente. Pero luego, para invocarla, le dice, vení si otra vez viniste, ¿no? Entonces, cuando ya dice eso, de vení si alguna vez, si hace tiempo me ayudaste y me escuchaste y viniste, y después todo lo que dice, no sabemos si lo está diciendo de esa vez o de la vez actual. Entonces, esto de que unció el carro y abandonó el castillo de su padre y que vinieron los gorriones, ¿está ocurriendo ahora, en este instante en el que Safo está anunciando, o ocurrió la última vez y le está diciendo, bueno, si la otra vez lo hiciste, ¿por qué ahora no lo harías? O sea, si una vez me consideraste digna de tu honra y de tu ayuda, deberías considerarme digna también ahora. Y constantemente está esta ida y vuelta. Y también incluso se plantea algo a futuro, ¿no?, que es cuando se habla de la sujeta, creo que es una chica. La verdad que no hay muchos indicadores del género, pero estoy casi segura de que era una mujer en el poema. Sí. Bueno, cuando se habla de ella, se plantea cuestiones a futuro, ¿no? ¿A quién he de persuadir? Si huye, perseguirá, y si no aceptaba regalos, los dará. Entonces, Afrodita es en cierta medida alguien que maneja todas las temporalidades y que puede garantizar algo que va a ocurrir en el futuro, incluso, digamos, teniendo esta certeza de que va a ocurrir sí o sí, porque ella es una diosa y por lo tanto es más poderosa que cualquier mortal, pero además es la hija de Zeus, entonces es muy poderosa. Sí, además está bueno, a mí me gustó mucho como lo leíste porque me parece que da la pauta, ¿no?, de que todo está avanzando en el poema muy rápidamente, como que
se acumulan las cosas, también como decíamos en fragmentos anteriores, y esto se parece mucho a la sensación de abrumamiento que uno puede sentir cuando se enamora. Incluso podemos retomar otras figuras que aparecen, como hablábamos antes de las argonáuticas de Apolonio. La figura de Medea también tiene estos momentos en los que la sintaxis refleja un poco esta cuestión de, bueno, mi cabeza está llena de cosas porque estoy enamorada, porque estoy confundida, porque estoy abrumada, y a mí me parece que en la Oda de Safo se ve como esta cuestión del pedido que uno podría pensar, este abrumamiento es como desesperado, como, bueno, mi último recurso, diosa, es pedirte ayuda, por favor asistime con esta muchacha, ¿no? Algo que tenemos que mencionar es que Afrodita le habla a Safo por nombre. Le dice, ¿quién Safo te hace daño? Esto nos da la pauta de que ya se conocen. Y si prestamos atención, ella todo el tiempo está diciendo, ¿por qué otra vez estoy sufriendo? Otra vez te estoy llamando. Y antes también decía, si alguna vez y en otro tiempo. Entonces, esto nos está marcando qué cosa. Que, por un lado, que ya van varias veces que tiene que llamar a Afrodita. Y por otra parte, que entonces van varias veces de que Safo se enamora y que necesita persuadir a la persona amada de que también la amen a ella. Entonces es interesante de nuevo con esta cuestión el hastío de Eros, de bueno, ya estoy harta de enamorarme, no quiero más, pero me sigue pasando, entonces tengo que llamar de nuevo a Afrodita. Y también incluso Afrodita cuando le habla, le dice, ¿a quién otra vez he de persuadir? Entonces uno, digamos, se la puede imaginar un poco a Afrodita como otra vez la pesada de Safo. Oh, tengo que bajar a asistir a esta piba. De nuevo tengo que persuadir. O simplemente, digamos, como remarcando esta cuestión de que Safo es muy enamoradiza y que entonces Afrodita es una persona muy presente en su vida y en su poesía, ¿no? Al igual que Eros, que es su hijo. Sí, uno entiende también todas estas cuestiones que hablábamos al principio de la crítica y las interpretaciones que se extraen de los poemas. Es como que las cosas están, pero al mismo tiempo no están. O sea, a mí no me parece que quizá con un poema así uno puede interpretar, listo, Safo era una mujer promiscua que se enamoraba todo el tiempo. Me parece como un salto entre una cosa y la otra es como demasiado, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que aparece esta reiteración del amor y que con la suma, ¿no?, de todos estos poemas amatorios, obviamente que nos da esta impresión. Uh-huh. Y algo interesante es el final, ¿no? Cuando dice, y tú misma sé mi aliada. La palabra que usa literalmente en realidad es aliada en la lucha, ¿no? Tiene el componente majés, que es la palabra que se utiliza para lucha. Entonces está planteando en cierta medida el terreno del amor como si fuera una guerra. Y esto es un lugar común en la literatura griega. De hecho se lo llama la militia moris. Uh-huh. Es esta convivencia del amor y la guerra. Sería Ares y Afrodita, que de hecho son amantes en la mitología griega. Si alguien quiere googlear, hay muchas historias divertidas al respecto. Busquen Hefesto, Ares, Afrodita. Los dejo como tarea pendiente para la próxima. Hefesto es el marido legítimo de Afrodita y Ares es el amante. Entonces, bueno, esta cuestión de la militia moris no solo aparece acá, donde le pide que sea su aliada, colocando esta batalla, parecería casi como que es la aliada contra la persona amada, y como en esto de persuadir también hay cierta cuestión de la conquista, ¿no? De hecho, bueno, se usa conquistar a alguien para decir esto de persuadirla de que te ame. Pero en otros poemas de Safo también aparece, si alguien quiere leer también el poema 16, por ejemplo, arranca diciendo algo así como, para algunos lo más bello en el mundo es la infantería, para otros la caballería, para otros la marina, para mí lo que uno ama, ¿no? Entonces está esta convivencia, en este caso un poco antitética, porque para algunos es la guerra, para mí es el amor, uh-huh. Pero está también conviviendo en el poema. Sí, es un hilo de un recurso, si uno puede decir, como muy frecuente, se siguió utilizando obviamente a lo largo del tiempo. El tema de la militia moris aparece en muchos poetas, incluso modernos, si no me equivoco. Pero bueno, a mí lo que también me llama la atención es esta cuestión de que ese sujeto amado, esta muchacha, digamos, como que no aparece, ¿no? Siempre está como en ausencia, como bueno, la diosa y Safo, como una poeta poderosa, uno puede decir, y una diosa poderosa en conjunto, hablando de un tercero que solo está discutido, no está presente. Uh-huh. Me parece como que le da un aire
cinematográfico al asunto, ¿no? Incluso con esta conversación que uno puede pensar, bueno, Afrodita bajó a hablar con ella directamente, es un recuerdo, como decíamos, o está ahí diciéndole a Safo, bueno, ¿en qué querés que te ayude? Sí, totalmente. Y no, lo que iba antes, con lo del poema 16, se lo dedica a Anactoria y como decía Bren, de nuevo no hay esta descripción del sujeto amado como lo pensaríamos hoy por ahí de decir, bueno, él tiene los ojos así y el pelo así, me gusta su cuerpo porque es así o asá. Sino lo que aparece siempre es como algo muy vago, muy escueto. Por ejemplo, en el poema de Anactoria dice que le gustaría ver el brillo de su cara y verla caminar antes que otra cosa, pero no sabemos ni siquiera cómo es su cara, ¿no? Entonces es muy vago. Pero lo que sí hace es compararla en ese poema con Helena. Y en este poema que trae a Afrodita, es como que en cierta medida son obviamente lugares comunes de la literatura griega porque la mitología permeaba en todas las esferas de la vida, pero además le sirve como un recurso literario para mediatizar sus experiencias y su vida, porque a ver, no es que Safo está charlando con Afrodita, quiero creer. Estaba en su cuarto, chicos, tirada ahí. Y como... vino Afrodita, ¡pshum! Entró por la ventana y le dijo, ¿qué pasa ahora? Pero le sirve, digamos, para poder comprender sus experiencias, para poder expresarlas y hacerse entender hacia los demás, ¿no? O sea, si traes a Afrodita es obvio que estás hablando de una cuestión amorosa, si traes a Helena quizás vas a estar polemizando sobre una mujer que deja a su marido, o sea, siempre tiene que ver con los lugares comunes, pero a la vez le sirve para como intermedio para su experiencia y la audiencia o la literatura. Tal cual, sí, retomar todo un bagaje mítico que, bueno, obviamente quizá como en el día de hoy uno se pone a leer y tiene que quizá volver o retomar o releer algunas cosas, pero obviamente que en ese momento eran cuestiones conocidas por todos y muy presentes en la sociedad. Así que bueno, ahora llegó el momento de abrir hilo y preguntar, ¿cuál fue el poema que más te gustó? Bueno, la verdad que es muy difícil elegir. La Oda 1 a mí me encanta. Me gusta sobre todo esta parte donde habla de, bueno, y si no te quería, luego te querrá, y si no aceptaba regalos, los dará, porque siento que es muy, en cierta medida, vengativo. No solo, digamos, optimista, sino como, esta que no te quiere, Safo, ¿sabes qué? Vas a ver en unos días, la vas a tener así. Pero más allá de la Oda 1, que es muy bella, uno de los que más me gustan es el de Eros, el que afloja los miembros, de nuevo me sacude, dulce, amargo, irresistible criatura. Sobre todo por este uso del dulce amargo. Me parece que es como que engloba muy bien la experiencia del Eros hasta el día de hoy. O sea, piensen que esto se escribió en el siglo VII a.C. y hoy mismo podemos decir que entendemos perfectamente a lo que se refería. Así que ese es uno de mis poemas favoritos. Sí, hay algo que yo quiero aclarar que quizá muchos, si conocen a Safo, estarán preguntándose por qué no retomaron el poema 31, que es como el poema de Safo. Bueno, ese poema tiene ciertos problemas. Nosotras preferimos retomar la Oda 1, primero porque nos gustaba, creo que las dos estábamos de acuerdo en esta cuestión de el diálogo entre el yo lírico y Afrodita, que es muy rico, pero bueno, también como para salir un poco de lo típico que se habla de Safo, ¿no? El poema 31 que se citan por todos lados. Problemas sería problemas técnicos exacto, sí. de transmisión y traducción. Sí, a veces como que cuesta, ¿no? Elegir como tomar una decisión acerca de la traducción. Nosotros, bueno, acá tomamos algunas decisiones, pero bueno, no queríamos hablar por todos y por un poema tan conocido que tiene tantas traducciones. Yo, no sé, creo que me voy por el 168b, porque bueno, lo amo con todo mi corazón. Es como que me quedó ahí grabado en la cabeza por siempre. Y para los que no recuerdan, la luna. La luna, tal cual. El de la luna y las Pléyades. Probablemente mande a fabricar un tapiz y lo imprima en el techo de mi cuarto o algo así. No te asustes cuando me vengas a visitar. Y de las odas creo que la oda primera es mi favorita. Me encantó. Bueno, y le queríamos, en primer lugar, agradecer a la Cátedra Crespo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA porque nosotras cursamos con ellos los niveles de griego y tomamos muchísima información de los papeles que nos habían pasado ellos. Bueno, y por último queríamos dejarles algunas recomendaciones de dónde leer a Safo. Por un lado, acá en Argentina pueden conseguir la traducción de Losada en castellano. Creo que no están todos los poemas, creo que hay una selección, pero bueno, si quieren leer alguna versión, entre comillas, oficial y tenerlo en papel,
lo pueden conseguir fácilmente por Mercado Libre. También hay una traducción al inglés de Anne Carson. Ella es especialista en Safo, así que la podemos recomendar con confianza de que van a estar buenas sus traducciones, si alguien la quiere leer en inglés. Y finalmente, de nuevo, recomendar Eros de Anne Carson, que trata todo el tema del Eros. Exacto. Y que les va a servir no solo para la poesía de Safo, sino para toda la literatura y toda la vida en general. Sí, es un libro ensayístico, ¿no? Uh-huh. Como muy, muy lindo. Retoma muchos temas del Eros, no solo a Safo, así que bueno, si les interesa el tema, como todas estas cuestiones que hablábamos de Eros como una figura compleja, como bueno, toda esta cuestión del amor, está muy bueno. Y Anne Carson también es poeta, así que exacto. Escribe muy lindo. También vamos a hablar de ella cuando llegue el momento. Y bueno, esto quizá yo no traje datos certeros, pero sí sé que si uno se pone a investigar, encuentra muchas compilaciones distintas de Safo. Quizá, bueno, si a uno no le interesa el tema de las distintas traducciones, ¿no? Y estas selecciones que nosotras hicimos, puede como, bueno, buscar qué compilación le gusta más. Hay algunas que retoman como más todo este tema sáfic que decíamos al principio, otras que no, entonces como para todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo. Gracias, Sofi, por esta conversación. Me guiñó el ojo para los que no estaban viendo en YouTube, así que bueno, nos veremos la próxima.